Bueno, buenas tardes. Me voy a presentar, soy Brian Coral Valles. Hoy día vamos a hablar sobre la contaminación del aire. Esta charla se está dando gracias a lo que es eh, a la organización de Progresemos Juntos, gracias a capacitadores, a profesores capacitadores de la organización Progresemos Juntos, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Permítame un momento. Ok, para entender un poco más sobre la contaminación del aire, he puesto un poco estas fotos, la contaminación atmosférica. Bueno, esta planta generadora de Nuevo México, ¿no? Libera dióxido de azufre y otros contaminantes en el aire, como estamos visualizando en la imagen. Y también tenemos la contaminación atmosférica severa en lo que es China, ¿no? Vemos, en la misma imagen vemos como este color medio oscuro está dañando todo, ¿no? La fotografía. Así vemos cómo está comenzando a contaminar lo que es la atmósfera, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por contaminación atmosférica? A la presencia en la atmósfera de lo que son sustancias en una cantidad que implique lo que son ya sea molestias o riesgos para la salud de las personas o de los otros seres vivos, ¿no? Que habitan en ella o que viven en cualquier naturaleza. Así como que puedan atacar distintos materiales, como vemos en la imagen también pueden reducir lo que es la visibilidad o producir olores muy desagradables. El nombre de lo que es contaminación atmosférica se aplica por lo general a lo que son las alteraciones que tienen efectos eh, nocivos, ¿no? En los seres vivos y también en los elementos materiales y no a otras alteraciones que son inocuas, ¿no? Los principales mecanismos de contaminación atmosférica son, por ejemplo, los que son los procesos industriales, como vemos en la imagen, los cuales implican, ¿no? Contaminación atmosférica, la cual puede tener, no sé, un carácter tanto local o cuando los efectos que están ligados al foco se sufren en lo que es las mediaciones, ¿no? Del mismo. Cuando también, por ejemplo, las características del contaminante se ve afectado al equilibrio del planeta. Y esto también en zonas alejadas a los que los focos emisores llamamos a donde se producen, ¿no? Los contaminantes. Entonces también a las zonas alejadas donde no están estos focos emisores también va a producir lo que es una contaminación, ¿no? Tenemos los contaminantes atmosféricos primarios y secundarios. Los contaminantes primarios, vamos a explicarlo un poco mejor, son los que se emiten directamente a la atmósfera, ya sea por ejemplo como el dióxido de carbono, tenemos el cual daña lo que es directamente a la vegetación y también es irritante para los pulmones. Tenemos los contaminantes secundarios, que son aquellos que se forman mediante un proceso químico atmosférico que actúan sobre lo que son los contaminantes primarios o sobre especies no contaminantes en lo que son atmósferas. O sea, de acá, de esta parte se van a formar recién los contaminantes secundarios que vemos acá, ¿no? Los contaminantes primarios lo que se emiten directamente a la atmósfera, por ejemplo, del carro se emite directamente o de una industria se emite directamente también los gases contaminantes. Y de estos se comienzan a combinar uno con otro para producir contaminantes secundarios. Son importantes contaminantes secundarios, por ejemplo el ácido sulfúrico, ¿no? También el óxido de azufre que se forma, ¿no? Por lo oxidante del, de acá del dióxido de azufre sale lo que es el ácido sulfúrico, ¿no? Este comienza a juntarse con el hidrógeno y comienzan a formar como vemos, el ácido.
sulfúrico. En tal caso, al oxidarse lo que es el contaminante primario, también tenemos, por ejemplo, el acá, contaminante primario y el ozono, que el ozono es O3, que se forman a partir del oxígeno O2, que se comienzan a combinar, ¿no? O2 se comienza a combinar con un oxígeno más y forman el O3, que es el ozono. Ambos contaminantes, tanto primarios y secundarios, pueden depositarse en la superficie de la Tierra por lo que es precipitación. Y bueno, entonces al momento de lo que se precipitan, caen en lo que es, se mantienen en lo que es la atmósfera. Y al mantenerse en lo que es la atmósfera, comienzan a perjudicarnos a nosotros mismos. Acá tenemos principales tipos de contaminantes del aire, los cuales tenemos contaminantes gaseosos, ya que en exteriores o en interiores, por ejemplo, los vapores y contaminantes gaseosos aparecen en diferentes concentraciones. Los contaminantes gaseosos más comunes, como ya indicaba, son el dióxido de carbono, ¿no? El monóxido de carbono, los que salen de los carros. Ese colorcito negro que sale de los carros son, por ejemplo, el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno. También tenemos óxido de azufre y el ozono, ¿no? Diferentes fuentes producen estos compuestos químicos, pero lo que es la principal fuente artificial es lo que es la quema de combustible fósil. Bueno, la quema de combustible fósil se utiliza para lo que es la energía, ¿no? Para la energía, lo que es los planetas hoy en día. Y es donde más contaminante bota hacia lo que es la atmósfera. La contaminación del aire interior es producida por ejemplo, ¿no? El consumo del tabaco. Aquí muchos de acá puede ser que fumen, entonces también están contaminando lo que es el aire. El uso de ciertos, por ejemplo, materiales de construcción, ya que botan partículas que también contaminan el aire. Productos de limpieza, o por ejemplo cuando limpian, ¿no? El mueble del hogar, todo eso sale en polvo, también están contaminando lo que es la atmósfera. Los contaminantes gaseosos del aire provienen mayormente de volcanes o de las industrias, ¿no? De las industrias hoy en día son una de las más contaminantes. El tipo más eh, común reconocido de contaminación del aire es la niebla tóxica o lo que llamamos smog, ¿no? Niebla tóxica generalmente se refiere a una condición producida por lo que es por la acción de la luz solar sobre los gases de escape de ya sea de automóviles o de fábricas. En los gases contaminantes de la atmósfera que tenemos hoy en día, tenemos, como hemos hablado, tenemos el monóxido de carbono, tenemos los CFC, los cloruro-fluorcarbonados, tenemos el dióxido de carbono, tenemos el monóxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, el metano y el ozono, ¿no? Cada uno de estos lo vamos a ir hablando poco a poco para que puedan entender un poco más o en dónde se están encontrando estos tipos de gases que están contaminando lo que son el ambiente, ¿no? Primero vamos a hablar de lo que son los cloruro-fluorcarbonados o mayormente conocidos como los CFC. Esto mayormente en los años de 1960 se ha demostrado que lo que son los cloruro-fluorcarbonados también son llamados freones, por si alguna vez lo han escuchado, tienen efectos potencialmente negativos, ya que contribuyen de lo que es de manera muy importante a la destrucción de la capa de ozono en lo que es la atmósfera, así como también incrementar el efecto invernadero, ¿no? En anteriores charlas también hemos explicado sobre el efecto invernadero, ¿no? En el cual esos gases se comienzan a mantener en la atmósfera y provocan lo que es el calentamiento global. El protocolo de Montreal puso fin mayormente a lo que es la producción de la gran mayoría de estos productos, ¿no?
Estos son utilizados en lo que son los sistemas de refrigeración y de climatización por su fuerte poder conductor y son liberados a la atmósfera en el momento de la destrucción de los, por ejemplo, de los aparatos viejos. Cuando tenemos aparatos viejos y los botamos a la basura y comienzan a destruirse, comienzan a producir ello. También son utilizados como aerosoles, ¿no? ¿Quién no ha tenido un desodorante, por ejemplo, que es aerosol o ha pintado con aerosol tal vez alguna pared o no sé, alguna pintura, algún trabajo de colegio, también estaban contaminando, ¿no? Una parte se libera en cada utilización, ¿no? Los aerosoles utilizan de ahora en adelante otros gases que ya no son tan perjudiciales para el ambiente. Hoy en día ya están tratando de cambiar eso, esos gases que antes se utilizaban y era muy perjudicial para el ambiente, con otros tipos de gases que ya no son tan perjudiciales. También tenemos lo que es el monóxido de carbono, ¿no? Este ya es uno de los productos de la combustión incompleta. Es muy peligroso para las personas, para los animales. En realidad es muy perjudicial para el ambiente. Permítame un momento. Bueno, me quedé que era muy peligroso debido a que pues estos se fijan directamente en lo que es la hemoglobina de la sangre, lo que impide el transporte de oxígeno en el organismo. Además, este gas es inodoro, no tiene olor, y a la hora de sentir un ligero dolor de cabeza ya es demasiado tarde. Este se diluye muy fácilmente en el aire ambiental, pero en un medio cerrado su concentración lo hace muy tóxico. Incluso anteriormente era un método para poder, para cometer homicidios, ¿no? Lo encerraban en un cuarto con ese tipo de gas y bueno, y morían porque era muy tóxico y no aguantaban ni 15 minutos encerrados con este tipo de gas. Cada año aparecerán varios casos de intoxicación mortal, ¿no? A causa de estos aparatos de combustión, puesto que en lo que es el funcionamiento de una habitación mal ventilada, por ejemplo, puede causar la muerte, como ya indicaba. Esto se encuentra mediante los motores de combustión interna de los automóviles, como visualizamos en la imagen. Emiten monóxido de carbono a la atmósfera, por lo que en las áreas muy urbanizadas tienden a haber una concentración excesiva de este gas, hasta llegar a, por ejemplo, concentraciones de 50, 100 partículas por millón, ¿no? Que es muchísima, muchísima cantidad. Las cuales son esta cantidad que se emite son muy peligrosas para la salud de las personas, como ya explicábamos, ¿no? No permite la oxigenación de la sangre. Entre otros gases contaminantes también tenemos lo que es el dióxido de carbono. La concentración de este gas en la atmósfera está aumentando de forma constante debido al uso de carburantes fósiles como fuente de energía. Y es bueno posible demostrar que este hecho es el causante de que produce un incremento en la temperatura de la Tierra, como ya habíamos mencionado, lo que es el efecto invernadero. La amplitud con este efecto puede cambiar lo que es el clima mundial, depende de los datos, ¿no?, empleados hoy en día en un modelo teórico. De manera que hay modelos que predicen cambios rápidos y desastrosos del clima. Y otros que, bueno, están señalando efectos climáticos limitados. Hoy en día buscamos lo que es la reducción de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Y esto qué permitiría, no? Permitiría que el ciclo total del carbono alcanzara el equilibrio a través de los grandes sumideros de carbono como son el océano profundo y los sedimentos, ¿no? Y así podríamos ayudar de manera eh, concreta a lo que es el ambiente.
También tenemos lo que es el monóxido de nitrógeno. Este gas también es llamado lo que es óxido de nitrógeno. Es un gas incoloro y poco soluble en lo que es el agua. Este se produce por la quema de combustibles también, fósiles, pero ya sea en el transporte y en la industria, ¿no? Como vemos acá, he puesto una imagen de una industria que está botando directamente ese tipo de gas. Se oxida muy rápidamente convirtiéndose en lo que es el dióxido de nitrógeno y posteriormente en lo que es ácido nítrico. ¿Qué es lo que causa el ácido nítrico? Es que cuando este gas comienza a subir y se juntan con las nubes y todo ello, producen ya lo que es lluvia ácida, ¿no? ¿Y para quién es perjudicial? Perjudicial para nosotros, para las personas, para la flora, la fauna y también para los materiales que se encuentran, ¿no?, en el ambiente. Los otros tipos de gases que tenemos el dióxido de azufre, el metano y el ozono. Cuando hablamos del dióxido de azufre, la principal fuente de emisión de dióxido de este tipo de gas en la atmósfera es la combustión del carbón, que contiene azufre. El- Cuando es el dióxido de azufre resultante de la combustión del azufre se oxida y forma lo que es el ácido sulfúrico, un componente también de la llamada lluvia ácida, o sea, también causa lo que es la lluvia ácida, la cual es nocivo, como ya indicábamos, ¿no?, para la flora y la fauna, y provocando manchas allí donde las gotitas del ácido han contactado, ¿no?, hacen contacto bien con materiales, como bien, por ejemplo, con las plantas, a veces deja un huequito, ¿no?, en la misma hoja. La lluvia ácida se forma cuando la humedad del aire se combina con el óxido de nitrógeno, o como ya hablábamos anteriormente, con el dióxido de azufre, emitido por fábricas, centrales eléctricas, por ejemplo, también automotores que queman carbón o aceite. Esta combinación química de gases con el vapor del agua forman lo que es o bien el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Como ya indicábamos, estos tipos de ácidos son sustancias que caen en el suelo en forma de precipitación, o sea, en forma de lluvia, pero siendo una lluvia ácida. Los contaminantes que pueden formar la lluvia ácida pueden recorrer grandes distancias y los vientos son los que, bueno, son los que trasladan, ¿no? Son los que trasladan miles de kilómetros antes de precipitarse con el rocío, ya sea la llovizna o lluvia, también puede ser granizado, o también nieve, ¿no?, o niebla. Estos se vuelven ácidos al combinarse con dichos gases, ¿no?, que ya hemos hablado. También tenemos lo que es el metano. El metano ya es un gas que se forma por la materia orgánica, que se descompone en condiciones en que hay escasez de oxígeno. O sea, cuando hay escasez de oxígeno llamamos anaeróbico, ¿no? Esto es lo que ocurre en los pantanos, por ejemplo, o en los arrozales de los países que son mayormente húmedos tropicales. También se produce en los procesos de digestión y defecación de los animales herbívoros, como estamos viendo en la imagen, por ejemplo, de la vaca, ¿no? Son uno de los animales que producen ese tipo de gas. El metano es un gas de efecto invernadero también y contribuye al calentamiento global del planeta, ya que aumenta la capacidad de retención de calor en la atmósfera, de lo que hoy en día hablamos como calentamiento global, ¿no? Y por último tenemos lo que es el ozono. Bueno, el ozono es un constituyente que es natural en la atmósfera, de la atmósfera, ¿no? O sea, que pertenece a la atmósfera. Pero cuando su concentración es superior a lo que debería ser lo normal, se considera como un gas contaminante. Su concentración a nivel del mar puede oscilar entre 0,01, ¿no?, miligramos,
Cuando la contaminación debida a los gases de escape por ejemplo, de los automóviles es elevada o la radiación solar es muy intensa, el nivel de ozono aumenta y puede llegar a ya no a 0,01, sino a 0,1. Y esto es muy perjudicial, aunque piensen que es, bueno, es casi nada, ¿no? Pero es muy perjudicial para el ambiente. Las, las plantas, por ejemplo, pueden ser afectadas en su desarrollo por concentración pequeña de ozono. El hombre también, o sea, nosotros, las personas, también resultamos afectados por el ozono, ¿no? Nosotros resultamos afectados entre concentraciones de 0,05 y 0,1, por ejemplo, causándonos irritación a las fosas nasales, a la garganta, así como sequedad en lo que son las mucosas de las vías respiratorias, ¿no? Entonces hay que ponernos a pensar cómo estos gases están influyendo mucho en lo que es el ambiente y cómo los están contaminando, ¿no? Acá tenemos lo que son los efectos de los gases de la atmósfera en el clima. Como ya hemos hablado los tipos de gases, en dónde los podemos encontrar y todo ello, ahora estamos hablando de lo que puede causar estos tipos de gases. Por primero tenemos el efectos climáticos. Hoy en día estamos viendo todo ello, ¿no? Generalmente los contaminantes se elevan o flotan lejos de sus fuentes sin acumularse hasta niveles, como vemos en la imagen, muy peligrosos, ¿no? Porque vemos todo borroso, todo oscuro. Los patrones de viento, lo que son también las nubes, la lluvia y la temperatura pueden afectar lo que son la rapidez con que los contaminantes se alejan de una zona. Los patrones, lo que son climáticos, que atrapan la contaminación atmosférica en valles o los desplazan por la tierra, pueden dañar ambientes tanto limpios, distantes de las fuentes originales. Es decir que, bueno, estos contaminantes comienzan a moverse, ¿no? No solo se quedan en un punto, comienzan a moverse hasta alejarse de la zona de donde han sido emitidos, contaminando a todo lo que vaya a su paso. La contaminación del aire se produce por toda sustancia no deseada que llega a lo que es la atmósfera. Este ya es un problema principal en la sociedad moderna. A pesar de que la contaminación del aire es generalmente un problema peor en las ciudades, los contaminantes directamente afectan el aire en todos los lugares. Estas sustancias, incluyendo varios gases y partículas que son muy pequeñas o minúsculas, o materiales o materia de partículas que pueden ser perjudiciales tanto para nuestra salud humana, ¿no? Y para el ambiente. Los contaminantes pueden ser en forma, como ya indicaba, de gases, líquidos o también pueden ser sólidos. Muchos contaminantes se liberan al aire como resultado del comportamiento humano, ¿no? Nosotros tenemos lo que es la culpa de estos contaminantes. La contaminación existe en diferentes niveles, ¿no? Tanto personal, nacional y mundial. Por ejemplo, si vives en una gran ciudad, mayormente esto aparece en las grandes ciudades, ¿no? Se habrá visto muchas veces y pueden que no sepan, ¿no? Cómo se llama este tipo como de neblina oscura. A esto llamamos lo que es smog. Proviene de la unión de dos palabras que están en inglés, ¿no? Smoke, que es humo, y fog, que es niebla. Se trata de una forma de contaminación atmosférica debido principalmente a las emisiones de los coches, de las fábricas, incluso a la combustión del carbón, ¿no? Entonces estamos provocando lo que son un smog. Recuerden que es humo, niebla, ¿no? Un humo negro, niebla negra que se forma en la ciudad. Bueno, también existen lo que son tipos de smog, ¿no? Mayormente se distinguen dos tipos de smog, lo que son sulfurosos. Esto es comúnmente como lluvia ácida, ¿no? Fue muy común en ciudades con un tejido industrial muy amplio.
por ejemplo, como en Londres o en Los Ángeles. Se formaron estos tipos de moho muy seguidamente y su formación se debe a lo que es el carbón usado en las fábricas. Deja el aire lleno de óxido de azufre, que al combinarse con el agua en suspensión deriva en lo que es ácido sulfuroso, generando así la lluvia, lo que es ácido, ¿no? Como explicaba anteriormente. O tenemos también el fotoquímico. Es más frecuente en verano y aparece cuando la luz del sol y el óxido de nitrógeno del ambiente mayormente reaccionan. Bueno, tenemos lo que es el efecto invernadero. Eh, bueno, este evita que una parte de calor recibido, ¿no?, desde el sol deje la atmósfera y vuelva al espacio. El sol, los rayos del sol entran a la Tierra, pero estos tipos de gases no dejan salir nuevamente a lo que los rayos del sol. Entonces se quedan en la atmósfera. Por ejemplo, algo normal, que sería el efecto invernadero normal, es que entren los rayos y salgan, ¿no? Vuelvan a salir a la atmósfera y queden unos pocos para mantenernos en una temperatura adecuada. Y algo anormal, que es el efecto invernadero, es que entren los rayos pero no salgan, sino se queden en la atmósfera. Y salgan unos, o sea, la mínima cantidad salga. Y lo que estaría provocando es el calentamiento global. Por ejemplo, actividades como la quema de combustible, derivados del carbón, aumentan lo que es esta proporción, ¿no?, de efecto invernadero. Muchos científicos consideran que como consecuencia de este se está produciendo lo que es el calentamiento global. Otros gases que contribuyen al problema incluyen los, como ya indicamos, clorofluorcarbonados, el metano, mm, los óxidos nitrosos y también el ozono, ¿no? Otro efecto también es el daño a la capa de ozono. ¿Cuánto de nosotros ha escuchado de la capa de ozono, el hueco de la capa de ozono y todo? Pero ¿alguna vez se han preguntado qué es el ozono? El ozono, bueno, atmosférico, es el que absorbe la radiación ultravioleta, o sea, la del sol. Especialmente los que son dañinos, ¿no? Como los rayos ultravioletas. La exposición de los rayos ultravioletas está relacionado con un mayor riesgo, por ejemplo, de cáncer a la piel o de cataratas, así como daños en las plantas y en los ecosistemas marinos. Lo que es el ozono atmosférico, bueno, se domina a veces como ozono bueno, ¿no?, entre comillas, un ozono bueno, por su función protectora y no debe confundirse con el ozono malo, el que es troposférico, o sea, el que se encuentra a nivel del suelo. Un componente clave en la contaminación de lo que es la atmósfera y que está relacionado con las enfermedades respiratorias. O sea, vamos a entenderlo como hay un ozono bueno y hay un ozono malo, el que se encuentra cerca del nivel de la Tierra. Al nivel del suelo es el que es el ozono malo. El que no está cerca de la Tierra es el ozono bueno. El ozono es un gas muy reactivo, cuyas moléculas están formadas por tres átomos de oxígeno. Su concentración en la atmósfera eh, varía, ¿no?, de forma natural en función a lo que son las estaciones, las latitudes, pero en general era estable cuando se empezaron a realizar mediciones globales en el año de 1957 aproximadamente. Lo que son las investigaciones, o sea, las que eran las primeras investigaciones entre los, por ejemplo, los años 70 a los años 80, revelan signos de problemas ya. ¿Y cuál era el problema, no? Era la preocupación internacional por la destrucción de la capa de ozono. Por ejemplo, la ONU, que es la Organización Nacional de las Naciones Unidas, disculpe, eligió lo que es el 16 de septiembre como fecha para la lucha por la protección de la capa de ozono. Y esto fue en honor a lo que es la firma del pacto, que fue muy exitoso, ¿no?, a nivel mundial, convertido en uno de los acuerdos
ambientales más importantes a nivel internacional. Este fue el Protocolo de Montreal. Y bueno, en este protocolo trataron de proteger lo que es la capa de ozono y hoy en día se está recuperando, ¿no? Y se espera que vuelva a los valores anteriores, a lo que eran de 1980 aproximadamente. Eso es lo que está afirmando la ONU, ¿no? Lo que es, la ONU afirma que se está comenzando a tratar de recuperar lo que es la capa de ozono. Bueno, algunos contaminantes provienen de fuentes naturales, ¿no? Por ejemplo, los incendios forestales. Emiten partículas, gases y sustancias que se evaporan en la atmósfera y son los llamados compuestos orgánicos volátiles. Estos también son conocidos como COPS o VOX, ¿no? Son conocidos con esos nombres. Por ejemplo, en Australia está siendo arrasada por o ha sido arrasada, disculpen, por devastadores incendios forestales. Y estos nunca antes se han visto en el país. Hasta aproximadamente el, ya se dio, por ejemplo, el 27 de enero. Estos masivos, y eran muy masivos los incendios forestales que se dieron en esta zona. Lo cual le ha brindado temperaturas récords. Y aparte de ello, meses de severas sequías, ¿no? En lo que investigué y lo que leí, han quemado más de 26 millones de acres, de 26 millones de hectáreas, disculpe. Para que se puedan dar mayormente una idea de lo que se quemó cuando se produjo este incendio forestal, es aproximadamente un área más grande que el estado de Virginia en Estados Unidos, ¿no? Acá decenas de personas murieron, incluyendo, no sé, los bomberos voluntarios. Se perdieron miles de hogares, medios de subsistencia, edificios, bueno, también construidos se perdieron. Y lo más importante también, ¿no? La fauna. Más o menos 1.300 millones de animales pudieron haber muerto, ¿no? En lo que es directamente o indirectamente, debido a lo que son los incendios forestales. También tenemos lo que son las partículas de polvo ultrafinas, ¿no? Estas son creadas por la erosión del suelo. Cuando el agua y el clima sueltan capas del suelo, aumentan lo que son los niveles de partículas en suspensión. Estas partículas en suspensión están en el aire y son muy dañinas para lo que es el ambiente y para la salud de las personas. Es que son muy, muy chiquititas estas partículas. Acá lo he puesto grande para que lo vean, ¿no? Pero son muy pequeñas. Bueno, algunos contaminantes también provienen de fuentes naturales, ¿no? Como los volcanes, el metano, ¿no? Los volcanes, por ejemplo, arrojan lo que son dióxido de azufre y cantidades importantes de roca de lava pulverizada, conocida como cenizas volcánicas. También tenemos lo que es el metano, se forma también en los procesos de cuando se pudre la materia orgánica, como vemos acá, sale como un humo, ¿no? Cuando se forma se pudre esta materia orgánica. La materia orgánica puede ser los alimentos vegetales que comemos hoy en día, como la fruta, las verduras, ¿no? Cuando comienzan a podrirse y comienzan a combinarse, comienzan a producir este gas, la cual daña la capa de ozono. Puede acumularse también en el subsuelo, en altas concentraciones, o también mezclado con otros, ya sea hidrocarburos formados por, no sé, bolsas de gas natural, ¿no? Por ejemplo. Acá tenemos efectos nocivos para la salud, ¿no? Primero, en lo más bajo, causa lo que son molestias. Después puede causar lo que son cambios fisiológicos de significación incierta, ¿no? Después cambios
fisiopatológicos, después morbilidad y al último puede causarte la muerte. Los principales efectos de la contaminación de lo que es atmosférica sobre la salud de las personas van desde alteraciones de función pulmonar, problemas cardíacos, otros síntomas y molestias hasta han aumentado lo que es el número de funciones, o sea, de muertes, de ingresos a hospitales, no sé, ya sea por visita, por alguna molestia o de urgencia, porque ya estaban causándole lo que es la muerte, especialmente por causas respiratorias y cardiovasculares. Bueno, el efecto de lo que es la contaminación en lo que es el aire mantiene una degradación tanto en la gravedad de sus consecuencias como también en la población, ¿no? A riesgo afectado. Así, a medida que los efectos son menos graves, el porcentaje de población afectada es mayor. Por ejemplo, ¿no? Acá lo vemos en la imagen, mientras más grande es la base de la pirámide, proporción de población más afectada es, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de la población tienen lo que son molestias, pues, y así van subiendo, ¿no? Yo sé que, bueno, en la pirámide la mortalidad es más baja en lo que son, pero está causando mortalidad lo que es la contaminación atmosférica. Igual tenemos que tomar conciencia en ello. En los últimos años han habido importantes avances, lo que es en el conocimiento, en comprensión, ¿no? De lo que son los efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud. Y estos han proporcionado un gran número de trabajos científicos en todo el mundo. Ya que estos estudios han manifestado la importancia de lo que se debe tener en lo que es la calidad del aire y en la salud de la población. Y también estos, al estudiarlos, al leerlos, al analizarlos, han permitido identificar lo que son los principales mecanismos de acción por los cuales la exposición a contaminación atmosférica está causando daños a la salud. Antes no se sabía esto. Hoy en día, con varios estudios, ya se comienza a hablar de ello. Bueno, tenemos al Perú como la peor calidad del aire, ¿no? Entre los países de la región. El Perú tiene la más baja calidad de aire en lo que es América Latina. De acuerdo con con un estudio del World Air Quality Report. No es muy bueno mi inglés, pero ese fue en el 2021, el cual realizado por la firma privada ICAR. Así, mientras nuestro país se ubica en el lugar 26 de aproximadamente 117, tenemos a Chile en la posición 40, por ejemplo, en México en la posición, si no mal recuerdo, entre 50 y 51, Colombia en la posición 72, Brasil en la posición 75. Y así, bueno, todos los países, ¿no? Estos pertenecen a 117 países que se han brindado, que se han hecho un estudio. Para la elaboración del estudio se evaluó lo que es el nivel de calidad del aire en aproximadamente 6.000 ciudades y 117 países en todo el mundo a través de lo que es la existencia de material particulado. O el, como ya indicaba el anterior, que son 2.5, ¿no? Material particulado 2.5. Y es material particulado, referimos a pequeñas partículas en el aire que son nocivas para la salud humana, que son nocivas para el ambiente. Es importante indicar que la materia particulada, como indicaba, partículas contaminantes muy pequeñas. ¿Por qué decimos que son 2.5? Porque ese es el tamaño de la partícula, 2.5 pero micrómetros. Mucho menor que el grosor, si se quieren dar una idea, que el grosor de un cabello humano. Así de pequeño es. Nosotros ni idea, no lo podemos ver. Es ampliamente considerado como el contaminante con el mayor impacto en lo que es la salud de las personas.
de todos los tipos de contaminantes del aire que hoy en día están medidos, ¿no? Este es el peor que hay. Bueno, acá vamos a indicar también cómo reducir la contaminación atmosférica y esto es una tarea de todos. Tiene que ser una tarea de todos. Por ejemplo, ¿no? En efecto, potenciar y proteger los espacios naturales es parte importante de lo que es la solución que buscamos. Esta imagen me gustó mucho, la verdad, por eso lo puse. Vemos como dos pulmones y si comenzamos a desgastar lo que es, no comenzamos a cuidar lo que es el ambiente, como comenzamos a desgastar, ¿no? Esto es como cuando fumamos, desgastamos nuestro pulmón, como lo podemos identificar con esta imagen. Ventilar la casa y limpiar el aire, ¿no? Sí, muy, son muchas las maneras a través de las que debemos contribuir. La tecnología también es la gran aliada para mejorar durante mínimo 10 o 15 minutos para así poder renovar el aire interior, ¿no? Por lo general contaminado que el exterior. En el mercado encontraremos, ¿no? Extractores, aspiradores, aparatos purificadores, por ejemplo, de gran eficiencia. También tenemos lo que son las plantas para purificar el aire, ¿no? Muchos de estos aparatos que comentamos antes de que combinan distintas tecnologías para lograr mejores resultados. De igual modo nos ayudarán las plantas de nuestro jardín, por ejemplo, o de un balcón, de interior, así como purificamos, ¿no? Así como los purificadores de aire naturales, disculpe, como los purificadores artificiales, tenemos nosotros los purificadores naturales, que son las plantas. Producir menos humo en casa. En cuanto, bueno, en los buenos hábitos, ¿no? De gran importancia para encontrar soluciones que acaben con lo que es la polución del aire en interiores. Se trata de dejar lo que es el tabaco. Hay muchos tal vez de acá que consumen o fuman y es algo muy perjudicial para su salud y para el ambiente. Mantener en buen estado lo que son también las chimeneas, fogones o calefacciones, para evitar lo que es una intoxicación, ¿no? del monóxido de carbono, el cual es un gas que también contamina el ambiente. Bueno, también tenemos el usar más bicicleta, ¿no? en el transporte público o el de reutilizar y reciclar en casa. ¿Por qué el usar más la bicicleta, ¿no? o el transporte público? El uso de los medios de transporte sostenibles que se podrían dar, porque no liberan esos óxidos o monóxidos o esos gases contaminantes como los carros, automóviles, es otra de las mejores maneras de contribuir a lo que es un aire más limpio. Desde optar por una bicicleta para trayectos cortos, hasta elegir lo que es el tren, ¿no? Que el coche, y sobre todo antes que el avión, por ejemplo. Igualmente ya hace una gran diferencia reducir su uso o practicar una conducción de mantenimiento de coche eco hay coches eco-responsables, ¿no? De igual manera, a la hora de minimizar lo que es el uso del coche, podemos compartirlo o, si es posible, trabajar en casa. ¿A qué me refiero con compartirlo? Ahí, bueno, en vez de usar coches particulares, podemos ir, no sé, en un coche donde puedan ir varias personas, ¿no? Como hoy en día lo llamamos, por ejemplo, un tren. No podemos ir ahí en vez de... A veces hay otras personas que usan el coche para 2 cuadras, 3 cuadras, contaminan el ambiente en vez de ir caminando, ir en bicicleta o usar el transporte público. También tenemos lo que es reutilizar y reciclar en casa. Otra de las soluciones para la contaminación atmosférica es aprender a controlar algo mejor lo que son los residuos que producimos. Como vemos en la imagen, ¿no? Las 3 R de la ecología, disculpen, basado en reducir, reutilizar, reciclar, siempre han sido la base para ello, ¿no? Para mantenernos amigables con el ambiente. Por tanto, procura consumir siempre solo lo necesario.
utiliza al máximo las veces posibles todo lo que tengas. Y por último, ya si sientes que no te sirve, recicla los residuos. De esta forma se fabricarán menos productos, habrá menos residuos de todo tipo de la naturaleza, lo cual reducirá lo que buscamos, ¿no? Hoy en día, o todo lo que buscamos, contaminación ambiental, incluida la del aire. Eh, bueno, para terminar, quiero informarles, ¿no? Al máximo de lo que puedes hacer tú para aportar un granito, ¿no? De arena en las soluciones, tanto para la contaminación del aire, para cuidar el ambiente y para cuidar nuestra salud. O sea, yo quiero que estas charlas queden en conciencia de ustedes, que puedan tocar un poco de las partes que estoy brindando para que ustedes también lo puedan practicar, ¿no? En sus hogares. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Si tienen, me la hacen saber. De igual forma voy a dejarles lo que es la encuesta para que puedan registrarse y le puedan enviar lo que ahí pueden poner, o sea, al momento de registrarse le van a enviar lo que son certificados y aparte de ello puedan calificar lo que es la charla e indicar qué temas más desearían escuchar. Ahora permítanme un momento. Si tienen alguna pregunta, me la hacen saber, por favor. Si no, le estaría dejando también el enlace. Permítanme un momento. Acá se lo estoy dejando. Ahí se pueden registrar y pueden indicar qué tal les ha parecido la charla, qué temas quieren que expliquemos en las próximas charlas. Y si no tienen ninguna pregunta, si tienen una pregunta, me la hacen saber. La que voy a estar esperando. Si no, ya eso sería todo. Y les agradezco por entrar en la charla y por aprender un poco más, ¿no? Gracias.